Hay autos que desaparecen porque el mercado los rechazó. Hay autos que desaparecen porque llegó algo mejor. Y hay autos que desaparecen porque alguien, en alguna oficina muy lejos de América Latina, decidió que ya habían sido suficientemente útiles. El Dodge Dart fue el tercero. No lo mató la competencia, no lo mató una crisis, no lo mató ningún decreto de ningún gobierno. Lo mató la misma empresa que lo fabricó, en el momento exacto en que más lo necesitaba la gente que lo compraba. Y lo hizo sin anuncio, sin ceremonia, sin pedirle permiso a nadie. Esta es la historia del auto más vendido de Argentina durante años, del taxi más confiable que tuvo Colombia, del sedán que una generación entera de latinoamericanos llamó simplemente el Dodge, como si no existiera otra cosa que ese nombre y ese auto. Para entender lo que fue el Dart en América Latina, hay que entender primero en qué momento llegó. Era 1962. Argentina acababa de salir de una de sus crisis económicas recurrentes. La industria automotriz nacional era joven, apenas estaba aprendiendo a caminar. Ford había lanzado el Falcon ese mismo año. Fiat tenía el 1500. El mercado estaba en construcción, y todo lo que llegara bien posicionado en ese momento iba a encontrar tierra fértil. Chrysler llegó con el Dart. El modelo original era norteamericano, un sedán compacto que en Estados Unidos se vendía desde 1960 como respuesta al Falcon de Ford y al Corvair de Chevrolet. Motor de 6 cilindros en línea, carrocería robusta, diseño sin pretensiones pero con presencia. En Detroit era uno más, en Buenos Aires iba a ser otra cosa. La planta de Chrysler en Argentina, ubicada en el partido de San Martín en el Gran Buenos Aires, comenzó a ensamblar el Dart en 1963. Pero ensamblar no es lo mismo que fabricar, y Chrysler lo sabía. Durante los primeros años, el auto se armaba con piezas importadas. La idea era crecer, integrar proveedores locales, ir argentinizando el vehículo de a poco. Eso pasó. Con el tiempo, el porcentaje de componentes nacionales fue creciendo, hasta que el Dart dejó de ser un auto americano ensamblado en Argentina y se convirtió en algo distinto. Un auto argentino con apellido americano. El primer cambio importante fue el motor. El Dodge 1500, que en Argentina era esencialmente una versión compacta derivada de la plataforma Dart, recibió un motor desarrollado localmente. 4 cilindros, 1500 centímetros cúbicos, simple y robusto. Era lo que el mercado argentino pedía, no potencia, sino durabilidad, no prestaciones, sino previsibilidad. Un motor que cualquier mecánico de barrio pudiera abrir, entender y reparar con las piezas que se conseguían en el almacén de la vuelta. Ese motor fue la razón por la que el Dart sobrevivió lo que sobrevivió. En 1969 llegó la versión que muchos consideran la definitiva. El Dodge 1500 sedán de 4 puertas, rediseñado, con líneas más limpias, el tablero actualizado y una variante de 2 puertas coupé que en las rutas argentinas empezó a llamar la atención de gente que no compraba autos por necesidad, sino por gusto. Ese coupé fue el origen de algo que nadie en las oficinas de Chrysler en Detroit había planeado. Fue el origen del Dodge GT. El GT era el Dart llevado al límite de lo que la plataforma podía dar. Motor de 150 caballos, suspensión rebajada, neumáticos más anchos, un interior que intentaba hablarle a quien quisiera algo más que transporte. En Argentina de los años 70, el GT fue un fenómeno. No porque fuera el auto más rápido que existía, sino porque era el más rápido que se podía comprar con el sueldo de alguien que trabajaba. Había algo en ese coupé que conectaba con una idea muy argentina de lo que debía ser un auto. No ostentoso, pero tampoco humilde. Con carácter, pero sin pretensión de lujo. El tipo que lo compraba en 1972 no estaba comprando un símbolo de riqueza. Estaba comprando la versión más honesta de lo que significaba querer manejar bien. Pero el Dart no fue solo el GT. Eso es lo que se recuerda porque es lo que quedó en las fotos, en las historias, en los afiches de colección. La realidad del Dart en Argentina fue más amplia y más humilde que eso. El Dart fue el taxi de Buenos Aires durante años. El 1500 sedán se convirtió en la elección natural de los taxistas porque reunía exactamente las virtudes que ese trabajo exige. Cabina amplia para el pasajero, maletero generoso, motor que no daba problemas, repuestos disponibles y mecánicos que lo conocían de memoria en cada barrio de cada ciudad del país. Fue patrullero. La Policía Federal y varias policías provinciales eligieron el Dart porque era lo mismo que lo hacía buen taxi, lo que lo hacía buena patrulla.
resistente, fácil de mantener, disponible en todo el territorio. Fue el primer auto de familias que lo compraron a cuotas y lo pagaron durante 3 años, y después lo conservaron 10 más porque no había razón para cambiarlo. Esa es la categoría más importante y la que nunca aparece en los libros de historia automotriz. El auto que se quedó porque funcionaba, el auto que no se reemplazó porque no hacía falta. En Colombia la historia tomó su propio rumbo. Chrysler de Colombia ensamblaba el Dart en Bogotá desde mediados de los años 60. Allí el auto encontró su nicho natural en el mercado de taxis, exactamente igual que en Argentina, pero en una ciudad diferente, con calles diferentes, con altitud diferente, con mecánicos diferentes que llegaron a las mismas conclusiones, que ese motor aguantaba, que ese chasis aguantaba, que el Dart, si se le daba aceite y algo de atención, no te dejaba tirado. En Venezuela circuló también. En México tuvo presencia bajo el nombre Dodge Dart y luego Dodge 1800. En cada mercado donde apareció, el patrón se repetía con variaciones locales, pero el mismo argumento de fondo. Un auto que costaba lo que debía costar, que rendía lo que prometía y que no te pedía nada que no pudieras darle. Luego llegó 1976. En Argentina, el golpe militar del 24 de marzo de ese año cambió muchas cosas. Una de ellas, lateral en el registro histórico pero central en esta historia, fue lo que pasó con Chrysler Argentina. La dictadura necesitaba vehículos, patrulleros, camionetas, transporte. Chrysler era uno de los proveedores naturales. El Dart siguió fabricándose, siguió siendo patrullero, siguió circulando con los colores de las fuerzas de seguridad por las calles de las mismas ciudades donde también circulaba el Falcon verde de Ford. No hay una imagen tan grabada en la memoria colectiva argentina como la del Falcon. El Dart no alcanzó ese nivel de asociación, pero estuvo ahí. Y eso es algo que los que vivieron esos años saben, aunque no siempre lo digan. El auto que habían comprado para llevar a los chicos al colegio usaba el mismo nombre y la misma carrocería que el que a veces aparecía sin patente en los barrios a horas que no eran horas de nada bueno. Esa contradicción vivió dentro del Dart y de las familias que lo tenían durante esos años. No todos lo procesaron igual, algunos lo cuentan, otros prefieren recordar solamente el viaje a la costa con el baúl lleno. El principio del fin llegó desde Detroit, no desde Buenos Aires. En 1978, Chrysler Corporation estaba en crisis. No una crisis argentina, no una crisis latinoamericana. Una crisis americana, profunda, estructural, que llevó a la empresa al borde de la quiebra y que terminó con el rescate más famoso de la historia automotriz norteamericana, cuando el gobierno de Estados Unidos le prestó $1.500 millones para evitar que cerrara. Cuando una empresa está en ese estado, lo primero que revisa son sus operaciones internacionales, lo que no es el negocio central, Lo que está lejos. lo que cuesta sostener y no genera el retorno que generan los mercados grandes. América Latina era exactamente eso. En 1979, Chrysler vendió sus operaciones en Argentina a Volkswagen. La transacción fue rápida, casi silenciosa. Los trabajadores de la planta de San Martín se enteraron por los diarios antes que por sus jefes. La planta que había fabricado el Dart durante 16 años pasó a manos alemanas en una negociación que se decidió en oficinas que ningún argentino pisó. Volkswagen no quería el Dart. Volkswagen quería la planta. Quería la capacidad instalada, la red de proveedores, el espacio físico. El Dart era el precio de entrada que había que aceptar para quedarse con lo que realmente importaba. Durante un tiempo breve, Volkswagen siguió fabricando versiones del Dart bajo su propio sello. El Dodge 1500 se transformó en el W1500. El mismo auto, otra placa. Era un chiste que los mecánicos contaban en los talleres. Abrís el capó y te encontrás con el mismo motor de siempre. Cerrás el capó y dice Volkswagen. El mundo es raro. En 1981, Volkswagen discontinuó definitivamente la línea. El Dart, que había llegado a Argentina en 1963, que había sido taxi y patrullero, y GT, y primer auto, y auto de la familia, dejó de fabricarse. No porque nadie lo quisiera, no porque hubiera llegado algo que lo superara claramente, sino porque la empresa que lo fabricaba lo había vendido a otra empresa que no tenía ningún interés en seguir fabricándolo. 18 años, más de 200.000 unidades producidas en Argentina, y al final, una transacción corporativa entre dos empresas que no le preguntaron a nadie en América Latina si estaba de acuerdo.
Lo que ningún balance contable registra es esto. El mecánico de Villa del Parque que pasó 15 años abriendo motores Dart y que cuando llegaron los primeros Volkswagen tuvo que aprender todo de nuevo porque la filosofía de ingeniería era otra. El taxista de Córdoba que tenía 2 Dart y los cuidaba como si fueran suyos porque técnicamente eran suyos y porque sabía que cuando esos autos no existieran más iba a costarle el doble mantener lo que viniera después. El hombre de 40 años que compró el GT en 1973 con el sueldo de un año y que lo tuvo hasta 1989 porque no encontró ninguna razón válida para cambiarlo y porque cuando por fin lo vendió, el comprador lo trató como lo que era, una pieza que valía más usada que nueva la mayoría de los autos que circulaban por la misma calle. Esas historias no están en ningún archivo corporativo, están en los talleres de restauración donde todavía se consiguen piezas para el Dart porque hay gente que decidió que ese auto no termina cuando Chrysler diga que termina. Están en los encuentros de autos clásicos de Buenos Aires y de Rosario y de Mendoza, donde el Dart aparece restaurado, pintado, con los cromados que tenía cuando salió de fábrica, y donde el dueño tiene entre 60 y 75 años. Y puede contarte de memoria el día que lo compró, lo que pagó, lo que sintió cuando lo arrancó por primera vez. Están en Colombia, donde los últimos Dart que sobrevivieron en el parque de taxis se convirtieron en objeto de culto entre coleccionistas que entienden que hay autos que son historia del país, aunque la historia oficial no los mencione. Chrysler salió de América Latina porque no podía quedarse. Eso es verdad, y es justo reconocerlo. Lo que no es tan fácil de justificar es la forma en que salió, sin aviso real, sin plan de transición, sin ningún mecanismo que protegiera a los dueños de los autos que quedaban en circulación, a los talleres que dependían de repuestos, a los trabajadores que habían pasado décadas fabricando un vehículo que de un día para el otro dejó de tener fabricante. El Dart no desapareció porque falló. Desapareció porque su empresa tuvo una crisis en otro continente y resolvió esa crisis vendiéndolo, junto con todo lo demás, al primero que pagara un precio razonable. Esa es la diferencia entre un auto que termina y un auto que lo terminan. El Dart terminó de ambas formas. Lo terminaron antes de que terminara solo. Y eso, para los que lo vivieron desde adentro, desde el asiento del conductor o desde el foso del taller, es una diferencia que importa. Aunque Detroit nunca lo haya entendido así.